este primer panel, la dinámica vamos a ir compañía por compañía y luego vamos a terminar con una última pregunta de reflexión si nos da el tiempo, yo creo que sí. Así que bueno, para comenzar, Camilo, representante de Finlandia. Hemos estado en varios eventos juntos y es un gusto siempre tenerte aquí con nosotros participando en las actividades nórdicas. Finlandia ha logrado estándares ambientales de clase mundial, gracias a empresas como Decati y Proventia, que han desarrollado equipos y soluciones capaces de medir y reducir emisiones con gran precisión. En República Dominicana, los sectores industriales, energéticos y de transporte enfrentan desafíos importantes en monitoreo ambiental y gestión de emisiones. En base a esto, quería preguntarte, ¿cómo puede la medición de emisiones convertirse en una herramienta práctica para mejorar la sostenibilidad industrial en este país, no solo desde una perspectiva ambiental, sino también como ventaja competitiva para las empresas? Gracias. Nosotros personalmente logramos desarrollar una metodología de medición única y líder en el mundo con las partículas. Realmente cuando hablamos de monitoreo en un proceso de circularidad, hay que controlar, y controlar significa medir. En todo proceso necesitamos medir, pero eso no es tan sencillo como comprar un equipo y monitorear, sino simplemente necesitamos basarnos en muchos actores. Estos actores tienen que ser el gobierno, las industrias, la academia realmente, que pongo el ejemplo de Finlandia. Nosotros desarrollamos tecnología en base a una universidad hace 30 años, preocupados no solo por monitorear las partículas gruesas, sino monitorear las partículas en todos los tamaños que afectan directamente al ser humano en tamaños muy pequeños, como lo que nos enseñó el COVID. Son partículas en un tamaño invisible, pero también en tamaños visibles que el ojo humano logra detectar. Y es así como el gobierno debe participar activamente desarrollando normativas de estricto cumplimiento. Pero para poder desarrollar esto debemos involucrar a la ciudadanía, a la industria en general, y con esto poder proponer metodologías de medición no copiadas, sino simplemente tropicalizarlas, como digo en mi país. Las normas deben tropicalizarse de acuerdo al desarrollo del país, pero asimismo debe ser tan estricta que también permita que el industrial tenga una competitividad de decisión ante el consumidor, de que si una industria monitorea y demuestra que es verde, tome la decisión de comprar. En el caso de República Dominicana, el sector hotelero es fundamental para que alguien tome una habitación diciendo es verde en las plataformas, o que tengan sellos verdes, y lo mismo con la industria. En cuanto a los vertimientos y la basura, pues no significa enterrarla o incinerarla. El incinerar requiere un monitoreo, pero que ese monitoreo sea realmente responsable y que sea de estricto cumplimiento para lograr esos objetivos al quemar la basura. Gracias. Muchas gracias, Camilo. Y lo que mencionas sobre la relación entre el gobierno, la academia y el sector privado es algo que en realidad lo vemos mucho en los países nórdicos, y creo que es un ejemplo que aquí, tanto en Latinoamérica como en el Caribe, deberíamos ver más ejemplos a seguir, y siempre confíen digamos, en los países nórdicos para ser un referente, para poder aplicarlos tanto en República Dominicana como a nivel Latinoamérica. Siguiendo un poco con los que nos comentabas, sabemos que los países nórdicos, la regulación ambiental y la cooperación público-privada fueron claves para adoptar la adopción de tecnologías limpias. En América Latina y el Caribe aún existen brechas regulatorias de infraestructura y de acceso a financiamiento que dificultan esta transición. Desde tu experiencia, Camilo, ¿qué desafíos deben superarse para acelerar la adopción de tecnologías como los sistemas de monitoreo de partículas, ya sea de Decati o de sistemas de control de emisiones que ofrece Proventia en la región? El educar a la población, en realidad. Las universidades requieren que cambiemos los pensum en el sentido de que debemos
desarrollar pensums que sean más competitivos en el área técnica y del monitoreo. Observamos en Latinoamérica y en esta experiencia de 25 años con la tecnología ambiental, desarrollando el software, trabajando en todos los tamaños de las partículas, nos dimos cuenta que hay muchos ingenieros ambientales que salen al mercado simplemente a dedicarse a un solo aspecto, y es el agua. Pero en el aire nadie se especializa porque es algo difícil matemáticamente, y estos modelos de predicción y lo que es hacer la estandarización que finalmente va a ayudar a que se haga bien, como las ISO, las normas europeas. En el caso de Europa, todos los actores se reúnen y ya están hablando de globalizar unas técnicas regulatorias, y las últimas normas regulatorias se basan en que la experiencia de todos los actores, sea de un país a otro, cambia muchísimo, y deben escribirse normas en el sentido de poder tropicalizarlas, como digo anteriormente, en que podamos desarrollar académicamente, junto con la población también y escuchándola, buenas normas, y precisamente regular estandarizadamente como lo ha hecho la Unión Europea. Excelente, Camilo. Como totalmente de acuerdo en que la educación es clave, no solo para tu sector, sino yo creo que para el desarrollo de cualquier país en América Latina. Ahora quisiera pasar a Suecia y bueno, primero contigo, Juan Carlos, representante de Epiroc. Bienvenido a este panel. ¿Funciona bien? Buenas tardes, sí. ¿Más cerca? A ver. Aquí estoy. Perfecto. Bueno, justo estábamos hablando hace poco, me comentabas que Epiroc es una empresa sueca con 150 años de historia en el mundo, en lo que es la industria minera y construcción, y que tienen un fuerte foco aquí en de República Dominicana, en la perforación de roca, tanto en la minería de superficie como subterránea. Creo que aquí ya tienen aproximadamente 8 años de experiencia, lo cual creo que en base a esto quisiera hacerte la primera pregunta. Juan Carlos, ¿cuáles son los factores claves para escalar la innovación sostenible? Muy buena pregunta, Roberto. Buenas tardes a todos. Bueno, principalmente la circularidad es parte esencial de nuestra estrategia de sostenibilidad, es parte de nuestra Agenda 2030, donde está el negocio sostenible, la ética, la seguridad, salud. Entonces, en ese sentido, nosotros, en nuestro rol, tanto de cómo hacemos para que la circularidad de nuestros componentes, nuestras partes y máquinas se prolonguen la vida útil, tenemos un gran desarrollo con toda la historia nórdica, todo el desarrollo en los talleres que tenemos tanto en Suecia, el resto del mundo y Latinoamérica. Entonces, la circularidad es parte de lo que nos involucra en el día a día como empresa corporativa y como lo que hacemos como profesionales, y a su vez lo cascadeamos también hacia los clientes, ¿no? Porque al final de esto, la circularidad y el prolongar la vida útil de los bienes es reducir el consumo de acero, reducir la huella de CO2 en todo lo que involucra la logística marítima terrestre en el movimiento de materiales, ¿no? Lo hemos visto que en la pandemia nos hemos todos forzado a sobrevivir con lo que teníamos, y los clientes también, y ahí nos salió la inventiva para cómo seguir potenciando esa recirculación y readecuar los equipos y recomponerlos. Excelente, y creo que es bastante fascinante cómo se puede trabajar en una minería sostenible, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de minería, pues yo creo que, si bien yo represento a Finlandia, creo que de los mejores referentes que podemos encontrar de la minería sostenible es Suecia, ¿no? Y nosotros de hecho trabajamos muy en conjunto con Suecia para ofrecer soluciones en conjunto, y creo que la empresa que tú representas es un gran ejemplo clave en estas nuevas tecnologías. En base a eso también quería preguntarte, ¿cómo integran en Epiroc, como empresa nórdica, la circularidad en sus operaciones, ¿no? Que va muy de la mano con lo que te decía de la experiencia sueca? En nuestra experiencia, los factores clave para integrar son infraestructura técnica, por un lado. ¿Qué significa estar cerca del cliente? Tener talleres de servicio. Como bien comentaste, estamos en casi 150 años de historia, más de 100 países, y tenemos 75 talleres en todo el mundo, donde trabajamos tanto la remanufactura, la recomposición de componentes, reparación, y hasta incluso la reconstrucción. Entonces, esa presencia en el cliente, que ayudamos a prolongar la vida útil de los materiales, de los equipos, logramos reducir hasta un 80-90% el consumo de acero. Se puede reducir el consumo de energía en un 70%.
nuestra tecnología que están mirando hacia la electrificación. Ya los equipos de minería subterránea, principalmente donde tienes mucha humedad, temperatura, y los camiones, los vehículos diésel tienen su emanación, pasar a la electrificación, tenés 0% de gases nocivos, tienes una reducción importante de energía y por ende ayuda al cliente a bajar sus costos operativos en mucha otra parte de la infraestructura que es ventilación, electricidad, para otros servicios. Entonces, esto de tener talleres, tenemos un caso práctico y un caso de éxito muy importante. Nosotros estamos presentes hace 8 años en República Dominicana. Yo siempre digo a los clientes que estamos explorando ahora y visitando en minería, canteras y cemento, tenemos una pequeña Suecia dentro de Maimón. Nosotros estamos aquí hace 8 años y con esa expertise de Suecia y los técnicos que están a nivel Latinoamérica desarrollando esta reparación, recomposición de componentes, hemos hecho la primera reconstrucción de un equipo en República Dominicana con mano de obra local, con proveedores locales y con todo el expertise de Suecia. Entonces, no solamente es la recomposición, la reparación y reconstrucción, también el cómo transferimos conocimiento y educamos a los colegas y cascadeamos esa información, esa cultura. Entonces, en ese sentido, también vienen expertos de Chile, de Canadá y principalmente de Suecia, de fábrica, a explicar al usuario y al cliente cómo se debe trabajar. Y tanto en esto de las estrategias está la parte de mantenimiento predictivo. O sea, si uno trabaja correctamente en cómo predecir cuándo es el próximo mantenimiento, uno puede evitar muchos desgastes innecesarios, consumo de lubricantes, en todo ese reciclaje que hay que hacer o ese cuidado de los bienes que usan los equipos, es clave el cuidado de los neumáticos, el cuidado de los lubricantes y esa disposición final. Entonces, son muchas estrategias que se van haciendo y es clave la alianza con el cliente y que estemos asociados para que entiendan cómo colaborarles a sus costos operativos, donde en un mundo que la inflación sube, los costos suben, las materias primas suben, cómo los ayudamos a ser más eficientes y también más circular y con menos desperdicios en su territorio, ¿no? En su terreno. Así que esa es un poco la experiencia de lo que estamos aquí haciendo como empresa sueca y cascadeando, compartiendo esa expertise de tantas décadas en el mundo, ¿no? Y creo que hay algo clave que dices sobre el conocimiento y la transferencia de conocimiento que pueden otorgar los países nórdicos en general, tanto en minería, en el sector energético, etcétera. Pero bueno, para seguir con el panel y también seguir con las otras experiencias suecas, quisiera darle la bienvenida a Jorge, representante de SKF. Jorge, SKF es una de las empresas más emblemáticas de Suecia y ha sabido combinar ingeniería tradicional con digitalización avanzada. Sus soluciones de mantenimiento predictivo y monitoreo en tiempo real permiten a las empresas operar con mayor eficiencia y sostenibilidad. Y en América Latina... ¿Está aquí? No. Hola, hola. ¿Mejor? Sí, parece que sí. Bueno, en América Latina muchas industrias están comenzando a adoptar estos modelos para reducir costos y mejorar el desempeño ambiental. Mi pregunta aquí va, ¿cómo la digitalización y el mantenimiento predictivo pueden ayudar a las empresas dominicanas a ser más competitivas y sostenibles al mismo tiempo? Hola, ¿se escuchan bien? Sí. Gracias, Roberto, por la pregunta. Bueno, pues antes de responderla un poco de contexto, porque SKF es una empresa muy reconocida en el ambiente industrial, pero entiendo que no todo el público que está acá es de ambiente industrial. Pero SKF finalmente fabrica componentes que están en cualquier equipo que gire. Por lo tanto, estamos presentes en la gran mayoría de industrias. Dicho eso, esos componentes son como el corazón de estos equipos y finalmente lo que buscamos es que estas máquinas estén produciendo todo el tiempo posible y tengan la mayor vida útil extendida en estos procesos. Por lo tanto, es importante entender cómo se están comportando estos activos para que de pronto no se reemplacen con tiempo anticipado y pueden extenderse para que pueda aprovechar lo más posible este componente. Estos componentes que siempre son metálicos, básicamente es acero con diferentes cosas, y aunque el acero es de los materiales más reciclables que existen, también requiere mucha energía, por ejemplo, para reprocesarse. Entonces hay un efecto, podemos decirlo, colateral en ese sentido y pues digamos indirectamente también se aporta mucho a la reducción de consumo de energía al hacer estos procesos. Comentamos un poco el tema de mantenimiento predictivo, al igual que Juan Carlos, pero finalmente el predictivo en términos muy simples es hacerle seguimiento a ese componente
entender cómo se está comportando para saber si aún está funcional o debo cambiarlo. Si sé cómo se está comportando, puedo llevarla mucho más a lo que la teoría puede decir de que pueda funcionar, y finalmente estamos viendo cómo hacemos que los activos productivos tengan una vida útil extendida. En esas medidas pues podemos conversarlo así. También hacer este tipo de mediciones o datos que están tomando las máquinas pueden ayudarme a reducir, por ejemplo, temas de lubricante, consumo de energía de equipos, y de nuevo insistiendo pues que los componentes se utilicen durante el mayor tiempo posible. Excelente, Jorge. Muy alineado también con lo que dices. Como decías, que ese KF ha demostrado que la circularidad puede integrarse en el modelo de negocio y ser rentable, ¿no? Ofreciendo servicios en lugar de productos y enfocándose también en el uso eficiente de recursos, que creo que va alineado con lo que estamos hablando en este panel. Una pregunta adicional y de seguimiento a lo que estás comentando era que quería preguntarte qué cambios culturales o de gestión crees que son necesarios para que más empresas adopten la circularidad como una inversión rentable y no solo como una obligación ambiental. Gracias, es una pregunta bastante interesante. Digamos, de la experiencia que hemos tenido en diferentes industrias, hay dos diferentes áreas que a veces no se conversan, digamos, de forma fluida en las compañías, y es mantenimiento con operaciones o producción. De forma muy simple es, a operaciones les interesa tener los equipos al 100% todo el tiempo, obviamente que no se dañen, pero mantenimiento necesita intervenirlos. Muchas veces hay cruces de información necesito el equipo para intervenirlo, pero operaciones no lo puede ceder, y ahí de pronto, en aras de toda esta cultura de conversación, los datos son muy importantes. Y cuando me refiero a datos es, de nuevo, qué información estoy teniendo del equipo para que me diga exactamente cómo se está comportando y poder entregar esa información a ambas líneas de operación para que se puedan conversar mejor y programar sus operaciones o las intervenciones de los equipos. En otro aspecto, yendo mucho a lo de la digitalización, todos hemos hablado del tema de inteligencia artificial. Está en boga, todos tenemos ahí en nuestros bolsillos, por ejemplo. Y en el tema industrial ha estado pegando mucho el concepto para operaciones, que es combinar diferentes mediciones de proceso para optimizar los procesos, valga la redundancia, ¿sí? Eso para tener o más entrega de producción o menor consumo de energía, pero a veces se deja de lado esos procesos, cómo afectan el comportamiento de las máquinas. SKF puede proveer, digamos, datos, señales y tecnología para entender esa situación desde el punto de vista del comportamiento mecánico, para que si yo llevo un equipo a su límite, entender si ese equipo puede soportar ese proceso. Esas combinaciones de datos pues, pueden ayudar a que estos dos equipos de trabajo se puedan conversar mejor y llegar a un objetivo común de compañía, que es finalmente la eficiencia operacional. Excelente, muchísimas gracias y totalmente interesante lo que dices. Y ahora quisiera pasar ya a un caso local y darle la bienvenida a Juan Amel, para que nos des digamos, tu perspectiva de cómo operando aquí en República Dominicana y no solo tengamos ejemplos nórdicos. Entonces, Juan, Bepensa ha sido un referente en la adopción de prácticas circulares dentro del sector productivo dominicano, desde la gestión de envases hasta la eficiencia en el uso del agua y la energía. Nos gustaría conocer más, desde tu experiencia directa, cuáles han sido los principales desafíos y aprendizajes al incorporar estas prácticas de circularidad en la operación y en la cadena de valor. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, la vara está alta. Yo represento a Bepensa Dominicana. Bepensa es el embotellador de Coca-Cola en el país. Como ustedes se imaginan, ser parte del mundo Coca-Cola implica metas globales, indicadores, mediciones, compromisos. Y ahí es donde viene el primer aprendizaje, porque todo eso te lleva hasta cierto punto. Sin las alianzas privadas, públicas, sociedad civil, comunidades, es imposible un proyecto tamaño país. Y ese es el primer aprendizaje, cómo con la voluntad de muchos otros hemos tenido resultados importantes.
Si hablamos de la recolección de botellas plásticas, bueno, nosotros fabricamos bebidas, obviamente es un tema muy importante el correcto manejo de estos empaques. Bueno, en el 2024 recolectamos aproximadamente más de 400 millones de botellas que llevamos un proceso de reciclaje y economía circular. Son aproximadamente 20.000 camiones llenos, 20.000 camiones de basura llenos de botellas plásticas. Pero esto realmente se hace más sensible cuando nos aliamos en una empresa que formamos las embotelladoras de bebidas junto con los convertidores plásticos, que se llama Recolectiva, que actualmente tengo el placer de presidir, y donde podemos llevar y aprender, comenzamos en el 2020, cómo se hace realmente. Y ahí viene el segundo aprendizaje, que es irnos de República Dominicana a entender cómo lo han hecho en otros lugares, cómo se acorta esa curva de aprendizaje para realmente tener un resultado lo más rápido posible. Y ahí vienen los desafíos, que ya aprendimos, que ya comenzamos a implementar. En dos líneas los desafíos. El primero, muy atinado a lo que comentaba Camilo, nosotros tenemos que involucrar a la sociedad, a los consumidores, a toda la gente. Lo que hacemos en inversión y lo que colocamos en puntos de recolección y lo que hacemos con tecnología es hasta cierto punto, pero sin la gente realmente no va a ser efectivo y sostenible en el tiempo. Entonces, las acciones de sensibilización, las acciones de educación, ver cómo entramos desde el sector educativo con el Ministerio de Educación y todo lo que queremos profundizar en sentido es un rol vital en este proceso. Y el segundo gran desafío es el económico, en dos vertientes. Un proceso de recolección localmente involucra recolectores informales a buscar un material muy barato actualmente, lo que hace que los márgenes finales de estas empresas que están realizando esta labor en muchos casos sea negativo. Y eso es algo que estamos viviendo ahora mismo, porque la resina reciclada, en el caso de las botellas plásticas, está a un precio, como un 50% por encima de la virgen, que está en un momento muy bajo ahora mismo, menos de $1,000 la tonelada, perdón. Entonces, ese es un gran reto, cómo incorporar estos materiales sin afectar el precio final en un país donde hay un bajo poder adquisitivo. Entonces, yo diría que esos son los dos principales desafíos. Yo creo que no podría estar más de acuerdo con lo que dice sobre educación y la sociedad civil, porque nada sirven los esfuerzos para una transición circular si no involucramos a la sociedad civil. Creo que es clave para cualquier transición, ¿no? Entonces, me da un gusto saber que si bien aquí tenemos a representantes de sectores completamente diferentes, tenemos la misma visión y, digamos, compartimos esos mismos retos y desafíos. Para hacerte una pregunta de seguimiento, comentabas que la experiencia también de Bepensa demuestra, hablabas de las alianzas que son fundamentales para avanzar con la sostenibilidad. En ese sentido, ¿cómo podrían las alianzas con empresas nórdicas fortalecer la innovación circular en la industria dominicana y ayudar a acelerar este proceso de transformación circular? Bueno, yo creo que es muy sencillo. Los países nórdicos, las empresas nórdicas son un referente en materia de la innovación, en materia de la sostenibilidad de economía circular, con objetivos muy agresivos, con legislaciones coherentes, pero también con consistencia en el tiempo. Estamos hablando de iniciativas que comenzaron hace varias décadas en estos países, que se han visto de manera continua y al margen de las diferencias culturales y sociales que podemos tener entre ambas, digamos, áreas geográficas, tenemos mucho que aprender para acortar esa curva de aprendizaje, de poder acelerar esos procesos. Y bueno, solamente lo vimos en la presentación anterior. Eso que se presentó ahí es la ruta ideal. Ahora, ¿cómo llegamos a esa ruta ideal bajo las condiciones locales y logramos ese éxito, esa sostenibilidad y a dónde tenemos el reto? Pero en resumen, mucho que aprender y mucho abierto a aprender. Excelente, yo creo que esa es la clave, estar abierto a aprender, investigar y tener yo creo que este tipo de eventos también nos ayuda a compartir con todos ustedes lo que estamos haciendo a nivel países nórdicos. Nosotros desde los países nórdicos
somos países amigos, trabajamos mucho en conjunto y todas estas iniciativas, la idea es poder compartirlas, la transferencia de conocimiento es clave, la educación es clave, que es tan buen referente tanto en Finlandia como en Noruega como en Suecia. Pero bueno, para cerrar este panel, tengo una pregunta, la misma pregunta para los cuatro, y es, si pudieran recomendar una acción concreta que gobiernos, empresas o consumidores deberían emprender mañana mismo para acelerar la transición hacia una economía circular en República Dominicana, ¿cuál sería y por qué? Muy brevemente, comenzamos. Gracias. Ayer observando el foro, vi tanta gente y veo tanto interés de varios ciudadanos, desde expertos, gente del gobierno, que yo recomendaría que estos eventos deben enseñarle al público en general, desde un niño hasta la persona que no tenga ni bachillerato, ni secundaria, ni nada de esto, transmitirse en un canal nacional. Yo creo que eso ayudaría a que enseñemos a la gente qué es circularidad, porque finalmente yo observaba que hay gente de textiles, de la industria en general, y ya hoy en día el mundo lo que habla es de decisiones verdes. Entonces, desde un niño que ya te está enseñando al grande y le está diciendo, yo no boto la basura, papá, yo no hago esto, pero impartir esta educación pienso que debe expandirse en el sentido de que los canales nacionales deben cubrir estos eventos, o por lo menos haber una parte de una hora donde se le enseña a la gente qué es circularidad e involucrarlos activamente y cooperativamente en todos los sectores. Sí, me sumo a ese comentario, es muy importante la educación, la formación. Vemos que las generaciones nuevas vienen empujando esa cultura muy sana y muy buena para el futuro, pero la colaboración público-privada, cómo interactuamos y si tomamos las mejores enseñanzas de los países nórdicos y de otros países expertos en cada rubro, cómo lo manejan y lo gestionan, creo que sería un éxito en ese benchmarking que puede hacer el país y los ministerios, las universidades y la educación hacia la ciudadanía en general, ¿no? Y nosotros mismos como parte colaborativa de cada empresa, ¿no? Sumar cada granito de arena. Gracias. Pues creo que estamos de acuerdo todos que el tema está en educación y comunicación, pero de alguna manera también verlo como de una forma asertiva, porque no todos los públicos o no todas las personas lo van a entender de la misma forma. Creo que para todos es claro que si reciclo, uso menos plástico, reduzco mi consumo de agua, voy a afectar eso. Pero yendo, por ejemplo, al tema industrial de nuevo, de pronto las personas que están interviniendo, los equipos, no les queda tan claro de cuando pueden, insisto, extender la vida útil de un equipo, cómo impactan a eso, ¿sí? En el tema de comunicación, entonces de pronto hay temas muy sensibles, no, muy específicos, que es bueno que tanto nosotros como empresas, como pues las compañías y el gobierno, pues también busquen dirigir un poco más ese mensaje. Y tal vez de forma corporativa, pues cada país puede tener su legislación o su tema fiscal que pueda estar apoyando esto y no necesariamente es tan conocido para muchas áreas. De pronto finanzas lo puede conocer, las altas gerencias, pero no tanto en operación, y eso también hace entender cómo aporto desde mi trabajo a este tipo de iniciativas. Ese es el problema, ese es el último, porque ya me iban robando las respuestas, pero lo que le voy a dar es un ejemplo. Desde hace muchos años, y hablando del tema de agua, muchas empresas dominicanas han tenido jornadas de reforestación, muy normal escucharlo. Hicimos una jornada de reforestación. En el 2015, nosotros somos parte de un grupo de empresas que ayudamos a la formación de 2 fondos de agua, Fondo de Agua Yaca del Norte y Fondo de Agua Santo Domingo. Y mi sugerencia es en el encadenamiento de iniciativas, donde hay muchas empresas haciendo algo de manera independiente y de manera particular los fondos de agua lo que vinieron a hacer es a encadenar todas esas iniciativas bajo una misma sombrilla para tener un mayor impacto en el país, pero además
para tener certeza técnica cuándo se reforesta, dónde se reforesta, con qué tipo de planta se reforesta, cómo se le da seguimiento para que no se muera. Entonces, además de lo que mis compañeros han dicho, yo diría que toda esta buena voluntad nacional que hay de empresas y del sector público también, cómo mejor se encadenan para tener un impacto mucho más grande en el país. Ya, excelente. Bueno, con eso hemos llegado al final de este primer panel. Quisiera agradecer a todos los panelistas. La verdad es que creo que tenemos muchas cosas en común: educación, visibilidad, compromiso con la ciudadanía, y creo que con todas estas buenas prácticas que hemos oído hoy nos da tal vez un poco más de visibilidad en lo que podemos hacer, en qué experiencias nórdicas podemos aplicar, y bueno, y también al público que está presente, que tengan en cuenta también que podemos, bueno, más tarde también hacer networking, comenzar más de uno a uno y ver cómo podemos apoyarlos en toda esta transferencia de conocimiento y también guiándolos a lograr esa circularidad que todos queremos. Solo quería pedir un aplauso para los panelistas, invitarlos a tomarnos una foto.